Rumba. Participemos por una buena educación para todos. Primero Educación. Parece que una manera de ver el escenario electoral de este año es pensarlo como una decisión que los ciudadanos enfrentan en torno a miedo a Cristina o decepción con Mauricio Macri. Y el que lo dice es Jaime Durán Barba, el consejero electoral del PRO, histórico, que lo ha llevado a tantos triunfos. Está Eduardo Amadeo, diputado nacional por Cambiemos. ¿Cómo cayó esta declaración de Durán Barba a O Globo, al diario Globo en Brasil? Jaime es una persona muy aguda e inteligente. Yo lo respeto muchísimo. Y él lo que está diciendo es, el miedo a Cristina está establecido, enraizado. Cristina es el pasado, ¿no? Y es un futuro muy incierto. Para algunos, yo lo creo, es un futuro muy negro, ¿no? En el caso de Mauricio empezó con una enorme expectativa de la gente, que se vino cumpliendo bien en los 2 primeros años. Luego la crisis del año pasado produjo mucho, la gente mal, muy mal, como pasa siempre en la historia argentina, la inflación, la devaluación, etcétera, y ha golpeado mucho a la gente. De todos modos, me parece que como viene la mano, vamos a volver a repetir en estas elecciones esta opción, ¿no? Nosotros estamos diciendo, la opción es pasado o futuro. Sí. O sea, este pasado que representa Cristina, con la corrupción, con las obras no concluidas, un país desarticulado, un país pobre, porque ellos nos quieren cargar a nosotros el tema de la pobreza, pero después de 10 años de soja a $600, nos entregaron un país con 30% de pobres. Esa es una alternativa. Y la otra es seguir con este camino de transformación muy profunda que estamos iniciando. Ahora, Eduardo, en 2015 esa propuesta, la idea de confrontar con un pasado que algunos consideran populista, antirrepublicano en un extremo, y un futuro de cambios, de ordenamiento macroeconómico, de orden institucional, era sostenible porque Cambiemos no había transcurrido, no tenía una historia, un legado propio. El legado de estos 3 años y pico, que van a ser 4 en el momento de la decisión electoral, va a impactar también. O sea, Cambiemos tiene un legado ya que está dejando y es crítico. ¿Piensan que de todas maneras la gente les va a beneficiar con el voto en ese contexto? Hay varias maneras de ver el legado. Sin duda que hay un legado duro y doloroso que tiene que ver con esta crisis económica que ha golpeado mucho a mucha gente. Ahora, al lado de esa crisis hay muchas otras cosas positivas. Digo, la transformación institucional, el funcionamiento de la justicia. A estas horas hay 111 ladrones presos, cosa que no pensábamos en Argentina. Una justicia independiente absolutamente. Un volumen de obra pública como no se conoce en la historia. Hoy vimos que la mortalidad infantil en la provincia bajó por 2º año consecutivo. Eso es políticas de salud, eso es políticas de alimentación. Todos los días estamos viendo símbolos de un país diferente. Pero la pobreza ha crecido, la pobreza infantil afecta casi a la mitad de los chicos menores de 18 años. Bueno, por eso digo que hay como varias imágenes. En un tema que te es muy caro, la educación, el tema de las peleas que estamos dando, que no se dan en este país, no se ha dado por décadas, para efectivamente tener una educación de calidad. Pero lo más importante para mí es que una vez que termine de pasar el coletazo de la crisis, que creemos razonablemente que ya está pasando, con un dólar estable y con una inflación en baja, tenemos una plataforma de crecimiento mucho más sólida, porque si tenemos no tenemos más déficit fiscal y tenemos las condiciones para la inversión, el despegue va a ser mucho más fuerte. Eduardo, hablabas de la independencia de la justicia. Ayer se lo vio al fiscal Stornelli acompañando al presidente Mauricio Macri en el acto del Día del Ejército, creo que era, ¿no? Sí. El acto en el que se lo vio. Digo, hay mucho cuestionamiento de figuras de abogados y de hombres del mundo judicial con una mirada independiente de las cuestiones políticas que cuestionan que Stornelli no se presente a declarar en el juicio que se sustancia en Dolores.
¿Cómo se interpreta esa presencia de Stornelli junto al presidente en este contexto? Yo no solamente no soy abogado, sino que no sigo los temas judiciales, me ocupo más de otras cuestiones en la Cámara. Sin embargo, a ver, tenemos que mirar esto con dos perspectivas, ¿no? Una puede ser ese cuestionamiento, el otro es mi absoluto convencimiento, por los que me dicen los abogados que yo respeto, que lo de Ramos Padilla contra Stornelli, como lo vimos en el programa de La Nata este fin de semana, es claramente una operación del kirchnerismo para frenar los juicios. Bueno, pero ha sido ratificado por la Cámara Federal de Mar del Plata, el juez Stornelli, y se rechazó el recurso de parcialidad que había interpuesto el juez Ramos Padilla, y se rechazó el recurso de parcialidad que había interpuesto Stornelli. Es decir, el sistema judicial, si es independiente, está funcionando en las distintas instancias. Sí, lo mío es una interpretación política. Ramos Padilla vino a la Cámara en un Festival K, que fue un verdadero escándalo, ¿no? Los jueces no pueden venir a la Cámara a hacer show político. Entonces Ramos Padilla no es una persona inocente. Mi impresión es que no lo he elaborado mucho este tema, pero creo que lo del presidente sentándolo a Stornelli cerca, sí, efectivamente, es un respaldo porque el presidente está convencido que lo que hay que hacer es seguir avanzando en todo el proceso que no nos cabe ninguna duda va a terminar con Cristina Fernández presa. El mejor respaldo no sería mantenerse al margen de las cuestiones del Poder Judicial. Pero nosotros nos mantenemos muy al margen, Luciana. Pero digo simbólicamente, inclusive. Sí, yo recibo de los WhatsApp y correos y Facebook que recibo, hay un alto porcentaje de gente que dice, ¿por qué no la meten presa a Cristina? Y mi respuesta es siempre lo mismo. Nosotros no somos el kirchnerismo. Nosotros respetamos absolutamente la independencia del Poder Judicial. Ahora, también tenemos que darle ánimo al Poder Judicial, decirle, hagan lo que quieran, vayan a su velocidad. Todos quisiéramos que el Poder Judicial fuera más rápido. Vayan a su velocidad, tomen sus tiempos, cumplan con la ley, pero sepan que si nos necesitan, nosotros estamos para respaldar la independencia y su trabajo. Eduardo, fue el Congreso del Frente Renovador hace un ratito nomás que terminó, se lo escuchó a Sergio Massa diciendo que que la Argentina no fracasó, que el que fracasó es Mauricio Macri y su gestión. ¿Les preocupa el salto que está dando Sergio Massa cada vez más cerca del kirchnerismo y el modo en que podría impactar en la elección bonaerense con esa única opción, porque no hay balotaje, que tiene María Eugenia Vidal para renovar un mandato, frente a un peronismo que está cada vez más unido? Lo primero que tiene que hacer Sergio Massa es explicar, ¿no? Porque, a ver, él llegó en el 2013, 2014, dio su salto estelar a la política, derrotando al kirchnerismo, luego enfrentándose una y otra vez al kirchnerismo. Qué final de carrera política para un joven como Sergio Massa terminar pegado al kirchnerismo en un momento en el que Cristina Fernández de Kirchner se las pasa en Comodoro Pi mostrando sus delitos. Entonces yo creo que los principios éticos y morales que ha dicho, de los que ha defendido Sergio Massa y toda la gente que lo rodea, muchos de ellos mis amigos, no parecen congeniar con una asociación con el kirchnerismo, que hoy día es como la imagen del delito. Entonces me parece que Sergio Massa debe aclarar ese tema. Con respecto al tema de su impacto electoral, veremos. Yo veía una imagen de los que estaban allí en el Congreso y yo veía muchas caras que yo decía, este señor va a votar a Cristina. Tipos dignos van a votar a Cristina. Estos son los problemas que ha tenido Sergio Massa y que le ha hecho caer en su confiabilidad, ¿no? Porque sube y baja, sube y baja. Ahora, las encuestas dicen que hay mucha paridad entre la fórmula que eventualmente encabece el presidente Mauricio Macri y la fórmula de los Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. De manera que la sociedad no está interpretando que de ese costado de la polarización, al kirchnerismo me refiero, haya una estructura delictiva, porque si no, no la votaría. Seguro, hay una parte de la sociedad para la cual este tema no es importante. Y yo te debo decir que a muchos de ellos los entiendo, porque están pasando mal, porque la pasaron mejor en el primer tiempo del kirchnerismo y tienen ese recuerdo, porque tienen una mirada diferente y yo ese tema lo respeto. Ahora, lo que también veo es que cuando uno mira cómo son las campañas, qué le estamos diciendo a la gente, de qué manera encaramos la relación con la gente. Nosotros vamos por el camino del cara a cara, de la cercanía, del diálogo en las redes sociales, en la cotidianeidad,
un presidente que se acerca a la gente, muestra cosas, estamos haciendo una inauguración por día de obras muy importantes, y por otro lado tenemos toda la energía del kirchnerismo puesta en defender la Cristina. No hay una sola propuesta. La fórmula, francamente, no me gusta. Digo, Lo conoces vos de hace muchos años, Alberto Fernández. ¿Qué te parece la decisión de ser parte de esta fórmula? yo creo que, bueno, él tiene sus idas y vueltas. Cristina lo puso como un intento de echarle un poco de lavandina a la fórmula, correrse ella, etcétera. Me impresiona también mucho el tema de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Cualquier foto de La Matanza muestra lo que es la concepción kirchnerista del poder, ¿no? Pensar que alguien pueda presentarse nuevamente como vicegobernadora en un distrito donde la pobreza se ha empeorado de manera terrible en este tiempo, y no por falta de trabajo, no, por cloacas, pavimentos, basurales, etcétera, y mostrar eso como la provincia que uno quiere construir, es terrible. Yo me pregunto cómo va a ser Magario y Kicillof para enfrentarse con María Eugenia, ¿no? Que con todos los problemas que ha tenido, está cambiando la provincia, bueno, está bajando la mortalidad infantil, cambiando las guardias de los hospitales, las escuelas, etcétera. ¿Con qué cara Magario va a presentarse frente a la realidad de María Eugenia y toda su energía positiva, ¿no? ¿Por qué pensás que las encuestas en el conurbano bonaerense, que tiene esos problemas endémicos después de tantos años de gobierno de peronismo, le dan a favor a Axel Kicillof y Magario comparado con la hipotética fórmula de Vidal? Porque el conurbano bonaerense es el punto de mayor concentración de pobreza de la Argentina. Probablemente hay gente muchísimo más pobre en Formosa o en Santiago del Estero, pero la concentración de pobreza crónica del conurbano es muy fuerte. Y la gente ha sufrido la crisis que hemos vivido, y probablemente tengan un recuerdo del primer tiempo del kirchnerismo que los hace quedarse con ese recuerdo. ¿No puede haber algo de la pérdida de empleo y de la pérdida de capacidad adquisitiva de los salarios precarios de esas poblaciones que, comparado con el kirchnerismo, se comportaban de distinta manera? Efectivamente, y además hay un componente político, ¿no? En el conurbano bonaerense, el discurso peronista tradicional pega mucho más, se mete mucho más, hay mucho más dirigente. Nosotros hemos ganado municipios impensados, ¿no? Como Quilmes y Lanús, gracias al trabajo, digamos, bien armado, cotidiano de esos intendentes. Yo lo que digo es, todavía falta mucho tiempo. Yo estoy muy convencido y entusiasmado por el modo como nos estamos conectando con la gente, por lo que estamos mostrando. Nadie puede quedar incólume frente a la imagen del Paseo del Bajo o lo que vamos a inaugurar el lunes en los subtes o los ferrocarriles o las rutas. Todo eso muestra una Argentina diferente que es posible. Eduardo, la gente va a estar, en lugar de esta interpretación que hacía Durán Barba de miedo a Cristina o decepción con Mauricio Macri, va a estar pensando qué valor le da a las cloacas versus qué valor le da a la pérdida de poder adquisitivo para votar por uno u otro. Muy buena pregunta. Ambas cosas sirven y son importantes. En la provincia de Buenos Aires pavimentamos 7.000 cuadras. Pasaron de ser lodazales a lugares donde se vive razonablemente. En la provincia de Buenos Aires tenemos 7